Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Será por una ceguera nuestra, de tantos de ustedes, eso de no habernos percatado que vivimos en un mundo pleno de samaritanos, de benefactores, de caritativos, ejemplos de sumo altruismo, símbolos de la bonomía, de la generosidad. No sabíamos, y esto es casi un pecado, que había tanta gente cuyo solo interés es ayudar al prójimo. Personas que hicieron carne viva eso del fin al lucro, porque el lucro es malo. No nos habíamos dado cuenta de la existencia de un verdadero ejército de hombres y mujeres que con abnegación son titulares de fundaciones. Pareciera que vivimos en un país mucho más solidario del que sospechamos. Desde los inicios de la civilización occidental, allá en la lejana Roma, se reconoció la existencia de las fundaciones. Son esas organizaciones que no tienen por finalidad el lucro, sino que tienen otros fines. Más tarde, se relacionaron con un carácter piadoso, asistencial o cultural, una especie de pureza donde la competencia, el dinero, la avaricia estaban desterrados. Un mundo de gente buena. Hace algunos años, las nuevas generaciones de políticos que hoy nos gobiernan, seguramente sin saber de estas raíces históricas, proclamaron el lucro como algo malo, perverso, esencialmente corrupto, e incluso diabólico. Todos sabemos que nada de eso es cierto y desde antiguo se reconoce la licitud de obtener ganancias, pero lo cierto es que la nueva hornada trajo la buena nueva de que el fin del lucro era posible. Por eso tanta ONG, tanta fundación dando vuelta. Lo que hemos conocido en las últimas semanas es simplemente que en muchos, este discurso de bondad era una simple estafa, una apariencia para engañar, una arquitectura tipo escenografía para mostrar superioridad moral, cuando era un simple tinglado para enriquecerse. Y no solo eso, un ataque miserable para las fundaciones que lo hacen bien, para los que abnegadamente ayudan a otros y que han hecho de su vida
un servicio a los demás, porque esos existen, pero nada tiene que ver con estos verdaderos tentáculos de partidos políticos que con toda desvergüenza usan el dinero público, o sea, el esfuerzo de los chilenos para satisfacer sus regalías personales. Lo reitero, el discurso del lucro malo podría haber sido consistente con eso de las fundaciones, personas jurídicas sin fines de lucro, pero lo que encontramos es simplemente basura maloliente, porque hasta en estos varios, hartos de los que accedieron al poder, traicionaron a los que en ellos confiaron, a los que votaron por ellos, y lo traicionaron usando a los más pobres, a las personas que viven más miserablemente, a las personas de los campamentos. Cada vez que ahora escuchamos en boca de ellos la palabra pueblo, produce indigestión, porque son ellos unos delincuentes morales. Porque además no hay mayor lucro que el producto del robo, el que se obtiene con el engaño sin invertir nada. Se han convertido en los reyes del lucro. Lo que hemos visto no solo destruye el corazón de lo que tanto se proclamó, sino también en buena parte de la razón de ser del gobierno. La línea de defensa ahora es la defensa de tipo jurídico, que todo es legal. El papel que está haciendo el ministro de Justicia, Luis Cordero, como un leguleyo de cuarta categoría, no dignifica la política ni el derecho. Aunque podría resultar armónico con su propia historia, la propia historia del ministro, puede ser. Pero demos incluso la razón a Cordero. Puede ser todo legal, pero nada explica hasta ahora la elección a dedo de los amigos del partido para hacerse de los recursos públicos. Nada explica el por qué a ellos y solo a ellos. Por eso la línea de defensa del gobierno es tan débil, tan torpe, tan miserable y propia de abogados de poca monta. Con esa defensa se termina cualquier discurso épico. Pero esto tiene otra faceta quizás más importante. Varias fundaciones cuestionadas son brazos políticos del Frente Amplio, son tentáculos, como les decía, de los partidos. Cuando hablan de, usted lo ha escuchado, de los territorios, en verdad se están refiriendo al trabajo en la base, en terreno, con generoso financiamiento para hacer proselitismo político. Por eso, sin fundaciones de políticos, son fundaciones de políticos y con fines políticos. Si es que alguna vez hubo financiamiento negro de las empresas a la política, que hemos criticado nosotros acá tantas veces, que en una operación de Michelle Bachelet con grandes empresarios todo se ocultó, también ahora hay financiamiento de la política, pero con dineros públicos. Algunos dirán, es que hicieron algunas cosas. Obvio que hay que hacer algo para que el negocio siga funcionando y para que les sigan dando plata, pero no se sabe si lo que hicieron fue a precio real o con sobreprecio. Sí sabemos que las asignaciones de millonarios contratos es entre ellos. No es una novedad que los partidos políticos chilenos han tenido influencia extranjera. El Partido Comunista en su tiempo desde Moscú, la Democracia Cristiana en su tiempo desde Roma y Berlín. Los políticos noveles que nos gobiernan no han innovado. Podemos en España ha sido fuente inspiradora. Les encanta Pablo Iglesias, ha sido una especie de mesías, una especie de gurú. Varios han querido ser el Pablo Iglesias chileno. Y aunque se peleó con el gurú, respetan a Íñigo Errejón por su capacidad intelectual. Errejón ha dicho que la clave del poder no está en los partidos, sino en las asociaciones. La versión chilena de las asociaciones son las fundaciones. El diario La Segunda contó que en un encuentro con Revolución Democrática, que se llamó A Toda Marcha en 2018, Errejón dijo: nosotros tenemos que construir comunidad política, y eso no es construir partido. Un partido es una cosa muy fea, pero no hemos inventado nada mejor para organizarnos y disputar el poder en condiciones de libertad y construir mayorías populares. Queremos el poder político, necesitamos el poder político, dice Errejón. Por eso es imprescindible construir comunidades de militantes y movimientos populares mucho más amplios. Tenemos que volver a poner de moda la militancia y el compromiso. Y eso no se hace en reuniones largas,
necesitamos reconstruir el, escuche bien, tejido asociativo, el tejido popular. Necesitamos reconstruirlo en el ocio, la cultura, necesitamos asociaciones gastronómicas, grupos de música que vuelvan a poner de moda el compromiso político. La versión chilena es financiamiento público para asociaciones que se llaman fundaciones, que son brazos de partidos políticos para capturar gente y para convertirse en los buenos que llegan a dar soluciones a las poblaciones, aunque no todo se gaste en ellos, sino que algo o mucho quede en la organización política. Nada de lo que ha ocurrido es entonces un simple desatino, un simple descuido, un mero exceso, una manifestación de inexperiencia propia de la juventud. No, todo esto es una planificación. Como decíamos en una columna anterior, es un mecanismo diseñado para hacer política. Si en algún sector modesto el narcotráfico llega con dinero y se transforma en benefactor, en otros sectores pueden llegar los buenos de la fundación que hacen beneficencia y política al mismo tiempo y capturan gente. Por eso la asignación de contratos a los propios y por eso muchas de las fundaciones hicieron campaña por Gabriel Boric y por el apruebo en el plebiscito del año pasado, porque son organizaciones políticas. Y hay algo más. Las fundaciones se transforman en la guarida para muchos, en el lugar para mantener la militancia. Yo sé que esto es obsceno, yo lo sé, pero es así. De nuevo, ¿qué dice Íñigo Errejón con todo desparpajo hispano? Esto entre comillas. Hace falta una estructura económica autónoma para acoger a una buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a los trabajos institucionales para cuando pierdan la elección. Y dio el ejemplo del kirchnerismo cuando perdió la elección con Mauricio Macri en Argentina. Y dijo, no hay estructura para sostener tanta militancia. Y la militancia, como todo el mundo sabe, no se mantiene en el aire. Entonces da la solución, esto entre comillas, hay que crear políticas públicas, las estructuras jurídicas para que cuando haya que emprender la batalla, la podamos emprender con mucha fuerza. Y por cierto, cuando refugiarse, haya donde refugiarse para cuando gobierne el adversario. Está clarísimo. Estas son las fundaciones. Está todo claro. Son brazos con estructura jurídica para hacer política, para convencer y en caso necesario para refugiarse. Entonces, no es casualidad que muchas de las fundaciones cuestionadas en sus estatutos establezcan fines políticos y hayan hecho campaña por Boric y por el apruebo. No se trata entonces de una ilegalidad o no. Se trata de un proyecto político en el que está comprometido el Frente Amplio desde el presidente Boric para abajo. Hace algún tiempo hubo un escándalo porque la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, dijo en una entrevista que sacó chispas, dijo, si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a los compañeros, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leceras. Piergentili, aunque deslenguada, tiene razón. El Frente Amplio, con el presidente Boric a la cabeza, ha resuelto seguir con el plan, con las fundaciones y hacer política con dinero público a largo plazo. Ahora, yo no sé lo que tiene que ver, lo reitero, el pueblo con las fundaciones, salvo usarlo para fines propios, o qué tiene que ver el feminismo con las fundaciones. Yo escucho el feminismo totalmente callado en estos instantes. Quedará para la historia el hecho que el Ministerio de la Vivienda supo 50 días antes que explotara el caso Democracia Viva en Antofagasta. Lo supo 50 días antes y no hicieron nada. Y quedará para la historia que la cúpula máxima del Partido Revolución Democrática supo 10 días antes de que se diera a conocer públicamente por el medio Timeline. Quedará para la historia la puesta en escena de Revolución Democrática. En cuanto dicen haber sabido, pero no era verdad, manifestaron sorpresa, pasmo, asombro.
cuando se manifestaron condolidos y dolidos ante lo imprevisto. Todo eso era mentira, porque todos lo sabían. No solo lo sabían, sino que planificaron la reacción al hablar de un error político. Estaba todo planificado. ¿Y lo planificaron quiénes? La cúpula máxima de Revolución Democrática, los asesores directos de la diputada Catalina Pérez, la expresidenta de ese partido. Por eso, la aparición de ella en un video llorosa, demacrada, sin maquillaje, con el pelo tomado atrás, con una vestimenta modesta, forma parte del engaño a los que nos han pretendido someter. Todavía yo no sé cuál es la causa de que los socios de Revolución Democrática no exijan un cambio más radical, más allá de la expulsión de Daniel Andrade, la pareja de Catalina Pérez, de Carlos Contreras, el Ceremi que entregaba los dineros, y la mera, sola suspensión de la militancia de Catalina Pérez. Todo esto es muy insuficiente. Incluso nos quieren hacer creer que el factotum de Revolución Democrática, el Guido Girardi de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, no sabía nada, ni de la reunión, ni de la planificación constitucional, ni nada. Como en la vieja política, apuestan a que todos somos tontos. El año pasado, hace 2 años, el año anterior, surgió el caso de Rodrigo Rojas Vade, el estafador de la Convención Constitucional. Ustedes lo recordarán, fue un escándalo investigado, criticado, incluso vilipendiado. Pero yo, ¿qué quiere que le diga? Rojas Vade ahora parece un niño de pecho, un primerizo, un pobre hombre, una especie de gañán, un estafador de ocasión, un principiante de poca monta. Porque nunca Rojas Vade tuvo abogados, contratos, ministerios, Ceremi, Contraloría y miles de millones de pesos. Así se ha deteriorado la política chilena. La línea de defensa del gobierno es extremadamente débil, porque los proyectos se asignaron a dedos, porque hay fundaciones que les encargaron hacer cosas que no estaban en el objeto de la fundación. Es débil porque dicen no saber lo que debían saber, o que es evidente que hay un total descontrol en el ministerio que dirige Carlos Montes. Alguien razonable habría renunciado hace rato. Pero hace tiempo que en Chile nadie renuncia. A la gente hay que echarlas, porque no hay dignidad. Para la historia quedará también el extraño intento de defensa del ministro Carlos Montes, quien en una sesión formal en el Congreso dijo que el asunto era responsabilidad del gobierno anterior, el de Piñera, ya que los fondos habían sido autorizados bajo la ley de presupuesto de Sebastián Piñera. Inmediatamente fue evidente que era una defensa de un ministro entre desesperado y confundido, porque todas las asignaciones a amigos se hicieron bajo este gobierno. Solo la posibilidad de una acusación constitucional hizo retroceder al ministro Montes, que tristemente tuvo que reconocer que las responsabilidades son de esta administración. También para la historia quedará la acusación de la Contraloría bajo el mando de la actuación de la Contraloría bajo el mando de Jorge Bermúdez. Se comenta que ha habido en los últimos años 600 fiscalizaciones al Ministerio de la Vivienda, y en esas 600 fiscalizaciones nunca encontraron algo de estas fundaciones. O son muy malos o están metidos, pero las dos cosas son malas. Parece raro que nadie le exija cuentas al Contralor, porque él está para eso, para que no se roben la plata. La Fundación Procultura de Antofagasta ha recibido miles de millones de pesos. La maneja un médico psiquiatra, se llama Alberto Larraín. El doctor Larraín es amigo de Gabriel Boric. Hizo campaña por él, por Boric, hizo campaña por el apruebo. Y este médico psiquiatra hace muchas cosas, por ejemplo, pinta fachadas, cobra caro, muy caro. Por pintar 2.400 metros de fachada cobró 620 millones de pesos. Por cada metro cuadrado le pagaron 262.000 pesos. Es el metro cuadrado de pintura más caro de Chile. El valor máximo está en 90.000 pesos.
El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, ex militante de Revolución Democrática, dijo, mira, está todo bien, muy bien, porque no es solo pintar la fachada, sino que dijo también hay un trabajo comunitario. O sea, lo que señala el español, Íñigo Errejón, el trabajo territorial, el trabajo político con la plata de todos. Cuando Miguel Crispi era ministro de Desarrollo Social, validó expresamente este contrato. Crispi es militante de Revolución Democrática, ahora es el jefe del segundo piso, que es la asesoría estratégica presidencial. Con esto, el problema ya está en el corazón de la moneda. Yo creo que estamos bien jodidos, ¿no cree? Y a propósito de Crispi, cuando se preguntó al senador Latorre, presidente de Revolución Democrática, si Crispi había sabido lo de Democracia Viva, no quiso responder. ¿Qué dijo? No voy a responder a eso, a esa pregunta. Horas después, dijo que no sabía. Al parecer no solo hay dudas, balbuceos, palabras dichas entre dientes, sino que hay muchas mentiras dando vuelta. El caso de la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, así se llama, Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, con sede en Coquimbo, pero con actividades en Arica, también despertó sospechas. Es que es mucha plata, 2.500 millones de pesos. Ya les han entregado 1.299 millones para apoyo social y personas en condición de vulnerabilidad y o pobreza, todo vago. Y había apuro. El diario El Día informó que la fecha de creación del proyecto fue el 3 de febrero. El informe ejecutivo fue el 3 de febrero. Y el acta de admisibilidad fue el, ya adivinó, el 3 de febrero. Mientras tanto, el gobernador de sede Arica, Jorge Díaz, dijo que no hay de qué preocuparse, que todo está muy bien. Los casos de fundaciones ligadas a partidos del oficialismo, a partidos políticos del oficialismo, o que se sospecha que están ligados a ellos, se extienden como una mancha, pero una mancha asquerosa en todo el país. Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Aysén. Las fundaciones, algunas, Urbanismo Social, Procultura, Movimiento Fibra, la Asociación Campamento de Ideas, Fundaciones Cultura, Ton Marte, entre otras. En la región de la Araucanía, la única gobernada por la derecha, por Luciano Rivas, hay una transferencia, una llamada Fundación Local, por 2.113 millones de pesos. Eso también se investiga. Los miles de millones de pesos vuelan para allá y para acá. Ustedes saben que fue muy difícil crear una universidad estatal en Aysén. En Aysén no había universidad, los alumnos de Aysén tenían que viajar a otras regiones para estudiar en las instituciones de educación superior. Se creó una universidad estatal en Aysén, es nueva, y ya están problemas. La Fiscalía de la región de Aysén inició una investigación para determinar si existen delitos en la relación y entrega de dinero desde el gobierno regional y la Universidad Estatal de Aysén a fundaciones. ¿Cuál fundación está en la mira? Democracia Viva. La de Antofagasta. Andan Aysén haciendo cosas. La misma fundación de la pareja de la diputada Catalina Pérez y del ex jefe, y relacionado con el ex jefe de gabinete de Catalina Pérez. Esta Democracia Viva es como la maleza, sale en todas partes. ¿Qué es lo que hizo en Aysén? Una escuela de verano. ¿Qué es lo que se sabe? Que habría sido una actividad política. ¿Y que anduvo también en Aysén? Procultura, como la maleza, anda en todas partes. La de las fachadas caras en Antofagasta, la del psiquiatra Larraín, amigo de Gabriel Boric. El médico, ahí en Aysén se dedicó a un programa que se llama Transferencia, Programa Apoyo a Familias de Zonas Provincia de los Glaciares. Este médico es un hombre polifacético. Todo se está sabiendo a gotas, poco a poco. Es una especie de sangre. Si fuera tortura, es esa lenta. Esa, por ejemplo, la que cae una simple gota en la frente hasta que se produce el orificio. El presidente Gabriel Boric había blindado a dos personas. A Daniela Dresner, delegada presidencial del Biobío, y a Rodrigo Hernández, el secretario regional ministerial de Vivienda de la región del Maule. Los dos trabajaron en urbanismo social. Los dos son militantes de Revolución Democrática.
Hernández se desmoronó en las últimas horas, tuvo que renunciar, le pidieron la renuncia, lo echaron. Fue abogado de urbanismo social por 6 años y luego seremi de vivienda. Y desde la seremía de vivienda empezó a pasar platas a urbanismo social, donde él había trabajado 6 años. Dijo que no había conflicto de interés porque había hecho renuncias de por medio. Pero, para mala suerte de él, la defensa se vino al suelo porque las fechas de renuncias no coinciden. Y después se descubrió de una solicitud presentada por él en representación de urbanismo social y que la resolvió después él siendo seremi. ¿Es que acaso estos muchachos no estaban en contra, con toda razón, de no caer en eso de saltarse el mesón? O sea, de no estar un día aquí y otro día acá, eso de saltar de la empresa al Estado y del Estado a la empresa para evitar conflictos de interés. Por lo menos en este caso de este jurisconsulto de Revolución Democrática, todos estos conceptos eran mentira. Y de nuevo, plata a dedo a los amigos. Y pasó que dijo el senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, dijo, y pasó lo que tenía que pasar. En vez de haberlo sacado de inmediato y no haber tenido esa defensa, la verdad es incomprensible que el presidente Gabriel Boric lo haya defendido. Hoy día está fuera del seremi del Maule, como debió haberlo estado desde el principio. Esta renuncia, este despido del seremi Hernández es muy mala para el presidente Boric, porque lo había defendido a viva voz con indignación ante las críticas. Y sigo con urbanismo social. Según Exante, en 2019, 3 directores renunciaron a urbanismo social. Mandaron una carta al Ministerio de Justicia. ¿Quiénes? Alejandro Simonetti, Paula Sutil y Cristian Undurraga. Y dicen en la carta de renuncia, venimos en presentar nuestra renuncia en carácter de declinable al directorio de la Fundación Urbanismo Social. Como fundación sin fines de lucro, nos hemos comprometido a que nuestro trabajo se desarrolle independientemente de cualquier credo o interés partidista, cuestión que a nuestro parecer hoy ha sido vulnerado por la dirección ejecutiva de la Fundación. O sea, no estaban de acuerdo con la actividad política de urbanismo social. Todo calza. Y de nuevo, hay que tener presente el español Íñigo Errejón. Cuando las empresas, ustedes recordarán, cuando las empresas financiaron ilegalmente la política, en Radio Bio Bio dijimos que no solo esto era ilegal, sino que le habían robado a los accionistas minoritarios de esas empresas, porque con las utilidades, y sin que ellos lo quisieran, financiaron a partidos y candidatos. Incluso financiaron a partidos y candidatos de accionistas que no eran representados por esos partidos y candidatos. Ahora, los muchachos que nos gobiernan han hecho lo mismo, pero con dineros públicos. Lo que tanto criticaron, salieron tan sinvergüenzas como los otros. Las personas jurídicas sin fines de lucro van para todos. Desde los robos del alcalde Torrealba en Vitacura, sacando plata de fundaciones ligadas al municipio, hasta la contratación por la alcaldesa Emilia Ríos, ojo, de nuevo, de Revolución Democrática, alcaldesa Ñuñoa, de la corporación FIMA, dirigida por Ezio Costa, un ardiente promotor del apruebo, nuevamente una organización política, para enfrentar, lo contrataron para enfrentar a la inmobiliaria Fundamenta con muy malos resultados. La Contraloría ordenó invalidar el contrato y perseguir responsabilidades. Y aquí hay toda una red, hay relaciones, porque esta corporación FIMA de Ezio Costa, que contrató a Emilia Ríos, la alcaldesa RD de Ñuñoa, había hecho noticias porque había presentado un proyecto que se llama La Constitución que no fue, elaborado junto con ¿quién? Con la Fundación Democracia Viva. Todo esto no es casualidad. Es posible que en los próximos días tanto Miguel Crispi, el jefe del segundo piso, y Javiera Martínez, la directora de presupuesto, los dos de Revolución Democrática, sean citados a declarar por el Ministerio Público. La poderosa Javiera Martínez, la directora de presupuestos, mano derecha de Mario Marcel, el ministro de Hacienda, fue clave para que se entregaran sin licitación los 632 millones de pesos para pintar las fachadas
en Antofagasta, que se los entregaron a Procultura, la fundación del doctor Larraín. Lo que quiero decir es que todo esto está escalando a los niveles máximos del Palacio de la Moneda. El Partido Socialista está tratando de sostener al ministro Carlos Montes, pero qué duda cabe que tiene responsabilidad política ante el descontrol de su ministerio. El socialismo tiene claro que está pagando enormes costos en estos momentos. Y recuerdan que en la última elección de consejeros constitucionales solo obtuvieron el 5,9% de los votos, o sea que estarían a 0,9 puntos de desaparecer. En el socialismo ya no toleran el desempeño de la vocera, de Camila Vallejos, que no aparece, dejando solo a Montes y al presidente Boric enfrentando públicamente la crisis. Su rol de vocera no la ejerce, está apareciendo poco, cuidándose, calculándose, como una fría jugadora de ajedrez. Le reprochan a Camila Vallejos tener todas las ventajas de visibilidad de un ministro sin pagar ningún costo. También se critica a Carolina Toá, que siendo jefa política del gobierno, en la crisis no ha tenido prácticamente ningún rol, salvo el de tener una extraña actitud de considerar que lo que ocurre no es tan importante y que va a pasar. Ha llamado mucho la atención la actitud de Carolina Toá. Desde el socialismo democrático se ha pedido insistentemente no solo un cambio de gabinete, sino algo más profundo, un cambio de rumbo. Cambio de gabinete por cambiar no sirve de nada, dicen. Cambio de gabinete más cambio de rumbo. Ante la falta de votos en el Congreso, llegar a un acuerdo tributario con modernización del Estado, por ejemplo. Lo que ha ocurrido hace evidente la modernización del Estado y algún acuerdo en pensiones y en seguridad. Hay quienes sostienen que el socialismo democrático debe golpear la mesa ante un presidente errático y sin conducción. El Consejo de Gabinete que se desarrolló este viernes fue muy malo. No se resolvió nada. No hay una política clara. Quedó claro que no hay política clara en cuanto a prioridades. O sea, en ese Consejo de Gabinete fue obvio para muchos de los que estaban ahí que el gobierno está paralizado. Una muestra de debilidad del presidente, por si faltara alguna prueba, la dio la renuncia de Patricio Fernández como encargado de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. A Patricio Fernández lo echó el Partido Comunista, no el presidente Boric que lo había nombrado. El presidente simplemente, en forma ostensible y sin ninguna elegancia, se sometió al PC. El Partido Comunista desea en la conmemoración de los 50 años una versión única, una conmemoración que no sea del gobierno, sino una conmemoración comunista. La subordinación de un Boric golpeado fue comentario obligado de la semana. En tanto, se supo que en la Municipalidad de Santiago, una funcionaria de una corporación de nuevo, institución sin fines de lucro, de una corporación del municipio, coordinó a los tasadores de la compra de la clínica Sierra Bella. Es un escándalo de la alcaldesa comunista Iracy Hasseler, que a toda velocidad quería pagar un sobreprecio de 5.000 millones de pesos. Todo esto es escandaloso. Y la defensa de Hasseler, que declaró 5 horas como imputada, es una defensa irrisoria. La explicación es que la que coordinó a los tasadores es una funcionaria de una corporación de la municipalidad y no del municipio. Ahora, porque dio a conocer todo esto, la despidieron. ¿Hablará ella? ¿Dirá quién la mandó a hacer esto? ¿O le dieron algo para que no hablara más? Está en la crisis en el gobierno que este escándalo no importa, porque la crisis es demasiado grande, están pasando otras cosas que no importan. Que el IMASEC de 2% negativo, o sea, la demostración de una economía en recesión, no importa. Que la acusación contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, de Revolución Democrática, tampoco importa. Y tampoco importó lo que pasó con el alcalde de Zapallar esta semana. Me refiero a Gustavo Alessandri, que al parecer hubo un ataque relacionado con el narcotráfico en su casa, que lo tajearon delante de sus hijos.
que le quemaron el auto, típico de narcotraficantes. Y esto sería una inflexión más dentro de las organizaciones criminales en el país atacando a una autoridad. Esto no había ocurrido. ¿Y por qué nada de esto importa? Porque hay una situación muy grave, porque no hay conducción con un presidente totalmente desbordado, con un país que está a la deriva. Los ministros se dan cuenta, los subsecretarios se dan cuenta de que no hay conducción. Es imposible que todo esto como estamos así siga igual por mucho tiempo. Por un lado o por otro, algo va a pasar. Los más lúcidos intentan adelantarse, retomar el timón, proponer salidas. El presidente todavía no advierte la magnitud de la crisis y vive como en un mundo soporífero ante la desesperación de políticos más avesados. Ha habido intentos de despertarlo. Otros, al no lograrlo, desean actuar por la libre. Otros dicen que hay que golpear la mesa. Pero lo que no cabe la menor duda es que los tiempos políticos están absolutamente agotados. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.